Seguramente has visto esta piedra alguna vez en tu vida, y si te dijeron que era un meteorito, te mintieron. Y lo que la rodea no es un lago, es una represa. Y debajo de esa represa hubo un pueblo, creencias, sueños, familias y recuerdos. Esta es una historia tan cercana para muchos como lejana para otros. Esta es la historia de un territorio que inundaron contra su voluntad y que fue sacrificado para que pudiera generar cerca del 20% de la energía eléctrica del país, y que actualmente hace parte de los lugares más visitados de toda Colombia. El Peñol y Guatapé, dos pueblos que a pesar de tener súper cerca, nunca habíamos indagado más que ese turismo local que siempre hacíamos. Desde chiquitos siempre visitábamos estos dos pueblos, un día festivo era imperdible, nuestros papás siempre nos llevaban. Ahora es un turismo más internacional, vienen personas de todo el mundo, entonces quisimos indagar más sobre la historia de estos dos municipios. Es un ejercicio muy bonito porque mirar estos dos municipios que han estado tan cerca de nosotros toda la vida y que han sido tan referenciados históricamente, por ejemplo nuestros papás y nuestros abuelos, casi que todos tienen una fotico de ellos, de niños, con sus familias, en la piedra del Peñol. Que justamente la tenemos acá de fondo. Exacto. Conocer toda la historia no solo de la piedra del Peñol, entendiendo cómo surgió, sino también cómo surgieron estos pueblos. En el caso del Peñol, lo que fue el antiguo Peñol y que ahora conocemos como la represa, que da energía a gran parte del país, y conocer cómo se tuvieron que ir todas esas personas hace aproximadamente 40 años. Nosotros sabíamos que ahí había existido un pueblo que era el antiguo Peñol, pero nunca nos habíamos puesto a pensar más allá de qué fue para ellos entregar sus casas y todas esas historias de chiquitos. Entonces también quisimos indagar un poco sobre esto. Pero hagamos un paréntesis para que entendamos mejor todo. El Peñol es un municipio que queda aproximadamente a 80 kilómetros de Medellín. Es muy conocido principalmente en Colombia porque cerca de ese municipio está ubicada la Piedra del Peñol, esta imponente roca que será una de las principales imágenes que encontrarás en Google si escribes Medellín, ya que es uno de los puntos más turísticos de nuestro país. Paradójicamente, la Piedra del Peñol, a pesar de llevar este nombre, realmente está ubicada en el municipio de Guatapé, ya que Guatapé hizo parte del Peñol hasta el año 1811 y la piedra en esta separación quedó ubicada en el municipio de Guatapé, así que también la llaman el Peñón de Guatapé. Ahora hablemos sobre la inundación del municipio del Peñol. En la década de 1970, el Peñol tuvo que ser inundado para construir allí una represa de gran importancia energética para Colombia. A las personas que vivían allí se les pidió que buscaran un lugar para vivir en los municipios cercanos, pero ellos solicitaron que los reubicaran en un espacio al que pudieran seguir llamando su pueblo, el Peñol. Muchos se opusieron a la reubicación y esperaron a que el agua les llegara a los tobillos para pasar sus cosas de un lugar a otro, anclados tal vez a la idea de que el proyecto no se haría si ellos estaban allí. Pero con personas o sin personas el proyecto siguió en marcha y aquellas personas vieron cómo todo lo que fue algún día su pueblo quedó bajo el agua. El municipio de Guatapé también tuvo algunos territorios que fueron inundados y toda la represa puede visitarse hoy desde el municipio de Guatapé. Esta escultura que están viendo es una fénix que identifica al Peñol por el renacimiento que tuvo el pueblo después de la inundación. Es un homenaje a la resiliencia y al aguante de la gente que no dejó ahogar la identidad de su pueblo. ¿Qué es lo que yo más extraño de allá que? Sí, de allá del viejo Peñol, el que inundaron. No, pues que pues lo que más extrañamos nosotros es la inundación de las propiedades de las fincas donde nosotros nos levantamos. Desde que nacimos en esas mismas fincas tuvimos que abandonarlas y salir de allá a un lado y subir el agua. ¿En cuánto tiempo tuvieron que irse? O sea, ¿con cuánta anticipación les avisaron y con cuánto tiempo se tuvieron que ir? No, eso sí ya avisaron con tiempo, pero de todas maneras el agua iba subiendo y nosotros teníamos que mirar para dónde nos íbamos a mover, porque nosotros no podíamos dejar lugar en las casas o en las propiedades donde estábamos. Hola, ¿cómo están? Bien.
Es que estamos haciendo un videíto sobre el Viejo Peñol. ¿Ustedes de casualidad vivieron en el Viejo Peñol? María, yo fui fundador de eso allá. Sí. ¿Y qué me puede contar usted del Viejo Peñol? Yo era muy bueno porque era todo recogido, ahí era encerrado. Era más chiquito. No, chiquito. Era más recogido y no eran tan chiquitos, sino que era recogida la plaza. Todo muy bueno ahí, las carnicerías, todo, ¿recuerda usted? La plaza de mercado y todo. Eso era muy bueno ahí. Nadie se iba de los mañados, de los tuvieron que salir, sí o no, tuvieron que salir barriados y era el agua encima y la gente tumbando. Nos dijeron que las casas acá eran mucho más pequeñitas. ¿Cómo se adaptaron ustedes a ese cambio también? Porque es que lo que pasa es que ahora años hacían unas casas muy grandes de tapa y de techo y era muy grandísima. Sí. Y entonces ya esto les pareció una cajita, pero aquí son más presentaditos, las caritas como muy bonitas y de todo. Bueno, aquí estamos al lado del monumento al tomatero. Nos parece súper lindo porque es un campesino que lleva aquí la canasta con los tomates. Creemos que lo hicieron en honor a que en esta región pues hay bastantes campesinos y el tomate es uno de los productos que más se cultiva. Y vamos a entrar entonces aquí a la iglesia Museo de El Peñol. Es una iglesia que tiene forma de roca también en alusión a que esta zona está sobre un batolito antioqueño. Entonces encontramos rocas como la Piedra del Peñol y muchas otras también rocas así grandes. No tanto como la Piedra del Peñol evidentemente, pero sí es una zona en la que encontramos muchas rocas. Y les vamos a mostrar el mirador que está en toda la cima de la iglesia del Peñol. Como ya lo mostramos, esta iglesia tiene forma de piedra en honor a la Piedra del Peñol. Y bueno, la vista está muy bonita, es una vista de todo el pueblo. Y también se ven los dos grandes hitos o íconos de acá del pueblo, que sería la Piedra del Marial, que se ve allá del fondo, en el fondo. También es un lugar muy turístico, con mucha historia acá en el pueblo, y también ven allá la Piedra del Peñol. Durante nuestra infancia pensábamos que este lugar era un meteorito, que esta roca era un meteorito caída al espacio, pero no, a medida que fuimos creciendo ya fuimos informándonos y aprendimos que esta roca es una roca ígnea que sale del magma de la Tierra. La llaman roca ígnea porque no alcanza a salir en su totalidad y sale solamente a su superficie y no se desprende de la corteza. Es tipo un iceberg, o sea, en su profundidad es mucho más grande de lo que ustedes ven en este momento, y esa roca también hace parte de un complejo geológico con otras rocas que hay en municipios de alrededor, en San Carlos, en San Vicente, acá en el Peñol y también en Entre Ríos. Se dice que hace parte de una superficie rocosa llamada el batolito antioqueño. Es una gran superficie conformada por diferentes minerales y que de alguna forma aísla al oriente de Antioquia de sismos y terremotos. Se dice que para los indígenas tamíes este lugar era muy importante porque venían en peregrinación a adorar a esta piedra, porque creían que esta piedra o esta roca era medio que un dios. Alrededor de esta piedra hay muchos mitos. Por ejemplo, dicen que las grietas que ustedes ven fueron hachazos del diablo, que porque hubo una época que el diablo intentó llevarse esta roca. De hecho, como ven, en esas grietas construyeron las escalas que permiten que las personas suban hasta la cumbre de la piedra. Para muchas personas que visitan esta región, encontrarse con que es una propiedad privada es muy diferente, porque la mayoría de espacios icónicos en ciudades del mundo y en otros países son espacios públicos o que son administrados por el Estado, pero esta piedra en particular tiene dueño. O sea que ellos reciben toda la plata de las personas que suben la Piedra del Peñol. Incluso hay dichos, pues, cuando le preguntamos a las personas acá sobre la piedra, sobre qué pensaban que fuera propiedad privada, decían, eso es una mina. Con estas palabras dicen las personas, se refieren pues a la Piedra del Peñol como, eso allá es una mina. Incluso en la historia de lo que fue la Piedra del Peñol se dice que el dueño
dice que él creía que había oro en la cima de la piedra del Peñol, entonces hizo unas escalas de madera para poderla subir. Y bueno, él pudo subir y finalmente encontró el oro, en el sentido de que está recibiendo obviamente gran cantidad de dinero por todas las personas que suben la piedra del Peñol. Su familia, sus hijos. Ajá, exactamente. Entonces es muy interesante, muy loco. Llegaron los choricitos. El chorizo, hermano, no hay. Es que no te hermano. ¿Cuántos metros? Este es lo muy pequeño. Sí. Mentiras. Otro que. Ahorita vamos a ver cómo nos va con este. Ya llegó todo. Pero vamos a comer muchísimo. Y una de las paradas obligatorias cuando uno va para el Peñol son este tipo de lugares que son como en madera principalmente. Lo más chévere de estos lugares es que no son muy conocidos por los turistas extranjeros, sino por gente local de acá de la región de Antioquia. Entonces la mayoría de personas que son de Medellín o de municipios cercanos acá al Peñol, a Guatapé, saben que tienen que parar en ese tipo de sitios, enlatados, en madera, porque encuentran comida muy tradicional y también a muy buen precio. Y además es súper rica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las arepas de chocolo con quesito, que nos encantan, y choricito, que no nos puede faltar tampoco. Y el guandolo. El guandolo es una bebida también súper tradicional para nosotros y se hace a base de panela. Entonces, a comer. A comer. Y aquí nos encontramos en la réplica del viejo Peñol. Esa es una réplica exactamente igual a como solía verse el parque principal del viejo Peñol. Es un espacio que nos parece muy interesante y muy lindo porque también es como para reencontrarse con la memoria. Y acá en la réplica del viejo Peñol podemos ver cómo las casas fueron diseñadas muy similares a como eran en el real pueblo del antiguo Peñol. Son casas hechas en tapia, con una arquitectura colonial antioqueña que pues se remota también a la estructura y la arquitectura española, con sus balcones, con sus puertas grandes de madera, con estos postecitos que tienen en cada balcón. Es una madera muy fina, muy resistente y bueno, esa es la típica casa antioqueña y que se puede ver también en este tipo de réplica que tenemos acá en el Peñol. Ahora hablemos del municipio de Guatapé, que es uno de los municipios, a mi parecer, más lindos que tenemos en Colombia y tenemos en esta región de Antioquia. Este pueblo es conocido a nivel nacional como el pueblo de los zócalos. Y esto es porque cada casa tiene unas figuras geométricas o también artísticas en los primeros metros de sus fachadas. Esto en un inicio lo hicieron para proteger las fachadas de las casas en sus primeros metros porque son las partes más vulnerables a la humedad. Pero ahorita esto se volvió un derroche de arte, o sea, es un deleite visual ver lo que tiene cada casa en Guatapé, en sus zócalos. Lo que nos parece realmente súper interesante de los zócalos acá en Guatapé es que representan algo sobre la familia que habita la casa. Entonces, en este caso, que hay unas tijeritas, hay una máquina de coser, posiblemente es una familia que se dedica a la costura. Incluso acá al frente tenemos un carro de carga, entonces posiblemente esa familia se dedica al transporte de carga pesada. Algunos zócalos también muestran con qué estás familiarizado, qué te gusta, tus pasiones, como en el caso de la casa de doña Oneida y don Mauricio,
que quisieron poner en su fachada aves, porque estaban muy relacionados con aves, siempre habían tenido muchas aves, nos dijeron que incluso habían tenido hasta 40 aves. Arriba, por la oscura, por arriba, en una casa que da en un filo. Sí. Y allá llegan, le tienen toda clase de pajaritos y entonces es unos... Entonces usted tiene una conexión grande con los pajaritos. Con los pajaritos, sí, exacto. Y el sinsonte, y entonces yo me tenía allá como una tarjeta de la Virgen abajito de la casa, yo me sentaba allá a rezar y el sinsonte ahí en el árbol de él, y yo le silbaba. Y después subía a la casa él también y ya como por épocas, ahora ya no. Ay, qué lindo. Sí, pero toda la vida me ha gustado. Y ya dije, ya no más, porque ya de lejos, ¿quién los va a cuidar ni nada? Qué pesar. Y el rosado sí fue porque a mí, pero por los pajaritos, pero lo escogió, fue la hija mayor y la del medio. Le dijo que le gustaba el rosado y ese fue el color. No, cuando eso empezó lo de la Barbie, el color. Y la hija menor dijo que qué era eso. Y, ay, mija, pues déjela, que es la única que es rosada. Ese zócalo ya tiene aproximadamente unos 20 años. Uy, lleva mucho tiempo ahí, estaba muy lindo. Porque eso lo hicimos fue después de que la dueña, que era mi cuñada, me llamó, que me la dejó a mí, y entonces ya... ¿Y en ese tiempo le estaban haciendo entonces zócalos como a todo el pueblo o desde antes? Es que desde hace, yo creo que casi 30 años empezó el municipio a regular la utilización pues de los zócalos como algo emblemático, en la cual regula todo, ¿sí? Como, digámoslo, como una obligación de tener esto y de mantenerlos. Sí, que ¿cierto? Siempre estén bonitos. Que todas las casas tengan una fachada y no, eso es... Y todos los zócalos muy identitarios. Y esto casi que empezó, yo tenía una tía que jamás se casó y se vestía, era como si fuera todo de negro, vestido largo. Sí. Y ella era muy devota del corazón de Jesús, ¿cierto? Bueno, y una vez empezaron aquí con que pronto era el Corpus Christi, los altares en cada esquina. Y ella, el primero le tocaba a ella, que era el frente de la alcaldía. Sí. Y ella de la Biblia, no sé qué, el Cordero. Sí. Y lo sacó, bueno, y le sacaba. Y un familiar primo, hermano de mi mamá, él le decían Chepe Parra, que fue el que hizo el Cordero, por eso está allá. Porque él le dijo, ¿usted por qué no me presta? Y Isidorita se llamaba la tía. Sí. No me presta el molde que yo quiero hacer el zócalo en mi casa. También de Cordero. Sí, el Cordero. Y ese fue el primer zócalo que hubo aquí, del que los inventó. Y empezaron a pedirle a él y después se murió la gente. Y en recuerdo a ellos, ese Cordero que hay en la avenida. Ver cómo negocios de escala nacional e importantes como el de uno se adaptan a la arquitectura del pueblo. De hecho, hay una ley que dice que todos los negocios o propiedades deben tener un zócalo y bueno, miren el de uno con su zócalo con la marca de uno, muy bacano, muy interesante. Guatapé es un municipio muy lindo, pero que ahorita también puede llegar a tener un poco de problemática porque hay demasiado turismo. Para ser un pueblo tan pequeño está recibiendo a demasiadas personas cada final de semana, incluso hasta en semana también encontramos a muchas personas. Entonces a veces también se pierde un poco como esas dinámicas locales que de pronto sí se ven un poco más en el municipio del Peñol, que no es un municipio tan turístico. El tema de los precios también varía mucho. Si se llega al municipio de Guatapé, un almuerzo cuesta más que en los otros municipios, la vivienda para ellos es más costosa y todas estas cosas que trae también el turismo. Sí, a ver, si alguien quiere conocer una dinámica local muy real antioqueña, evidentemente en el Peñol van a conocer más esta dinámica. En la plaza de mercado es un deleite visual todo lo que ocurre en la plaza de mercado, las ventas, las personas tradicionales con sus sombreros, con sus ponchos, personas carrieles, campesinas, personas porque el municipio del Peñol es un municipio que cultiva bastante. Y las dinámicas de turismo que hay en Guatapé sí son
ya muy diseñadas para población flotante, para gente de Medellín o incluso extranjeros. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, déjenos un comentario y denle like. Y si les gustaría que visitáramos otros lugares de acá del Oriente Antioqueño o incluso otros lugares de Colombia, escriban en los comentarios qué lugar les gustaría que les mostráramos. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!